mientras que resulten electos por la mayoría absoluta. Estamos en vivo y en directo desde el Perú porque Eduardo Arana es el nuevo premier de Dina Boluarte después de haber dejado este lugar. Gustavo Adriansen, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Respeto, tranquilidad, optimismo, progreso, diálogo, acuerdos para permitir la gobernabilidad que el país necesita y tener un Ecuador que camina hacia adelante van a ser la tónica de esta asamblea distinta que se instala el día de hoy. Bueno, ahí veíamos entonces a Eduardo Arana, al nuevo premier de Dina Boluarte, quien estará reemplazando a Gustavo Adriansen. Y vamos a hablar acerca de este tema y las repercusiones que tiene esto en el Perú con nuestra compañera Carmen Alvarado. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Ma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos ustedes, para toda América Latina. De hecho, tenemos muchísima información que compartir y analizar porque en estos momentos, en estos instantes que estamos hablando para todos ustedes, pues debo decirte que se está juramentando a los nuevos ministros. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido en el Perú en las últimas horas? Porque sin lugar a dudas se ha desatado otra crisis política. Dina Boluarte pues aceptó la renuncia irrevocable de Gustavo Adriansen. Estamos hablando de ese premier tan fuerte, escudero, tan sólido, que le ha acompañado durante estos últimos meses. Ahora, Eduardo Arana ha juramentado como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Y mientras estamos actualizando, porque esta noticia es en desarrollo, Magalí, voy a decirte quiénes son los que han sido ratificados. Por ejemplo, Walter Astudillo Chávez se mantiene como ministro de Defensa. Raúl Pérez Reyes, quien juró como nuevo ministro de Economía, porque hay que recordar que ayer también hubo una nueva juramentación de 3 cambios ministeriales, ahora es ratificado en el cargo. Entonces, Raúl Pérez Reyes, quien por cierto durante la administración de Dina Boluarte fue ministro de Transportes y Comunicaciones y estuvo en esta polémica y en este debate por la inauguración del aeropuerto internacional Jorge Chávez, ahora es el ministro de Economía. Así están los cambios en este tablero de ajedrez político que Dina Boluarte está protagonizando. A ver, ¿qué más está ocurriendo en estos momentos? Carlos Malaver Odíaz también se mantiene en el gabinete como ministro del Interior, cargo que juró el último martes. Entonces, lo que están viendo seguramente en imágenes, en pantallas, es la ratificación de alguno de estos cargos de este gabinete ministerial. Recordemos que para hoy se tenía estipulado pues la votación de las 4 mociones de censura contra el ex premier Gustavo Adriansen. Él renunció ayer, se le aceptó la renuncia irrevocable y ahora durante todas estas horas ha tenido Dina Boluarte que escoger pues a su nuevo presidente del Consejo de Ministros. Eduardo Arana es el rostro. Eduardo Arana, hay que hacer también un contexto y un recuento de su trayectoria política porque él es un abogado de carrera, ha sido ministro de Justicia también durante pues la administración de Dina Boluarte y ahora es quien va a tener que hacer de este papel de articulador, también de gestor y también de hablar a los medios de comunicación, porque bien sabemos que la mandataria Dina Boluarte no tiene mucha cercanía con los medios de comunicación, no le gusta hablar con los periodistas, trata siempre de huir de los periodistas y parece que las investigaciones sobre sus cirugías y también tratamientos estéticos o investigaciones paralelas que incluso involucró a su hermano Nicanor Boluarte, eso la atormentaba y parece que ahí hay una buena sintonía con los medios de comunicación. Entonces, repetimos la información, Magalí, noticia en desarrollo en estos momentos, la juramentación desde Palacio de Gobierno y esta señal que nos llega por el canal oficial del Estado. Sí, recién le estaba tomando el juramento, ¿no?, a los diferentes ministros. También hay que hablar de la crisis que representa esto en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Cuando ella viene con una gran desaprobación de parte del pueblo, esto también representa una crisis porque recordemos que Adriansen siempre fue un soldado con respecto a Dina Boluarte. Le ha respaldado en cada momento, en cada investigación también la ha respaldado y por eso esto significa ahora un gran golpe para su gobierno. Pero era un cambio estratégico y es un cambio también que es importante darlo. Recordemos que los ministros son fusibles ante tormentas políticas. Y era el momento de este cambio. Hay que recordar otra cosa. Para hoy se tenía programado un paro. Entonces, de acuerdo a estos últimos cambios que había en el gabinete, también la renuncia de Gustavo Adriansen, eso me lleva a un análisis. Que este paro que estaba programado para hoy no sea tan contundente. Entonces, hemos visto que si bien algunos están marchando desde Lima Norte, están buscando todavía llegar al Congreso de la República,
República no ha sido tan fuerte, no ha sido tan sólido, no ha sido tan categórico, pero me parece que ha sido también una de las movidas, una de las conversaciones tras bambalinas que se tiene evidentemente con el legislativo, porque esta alianza tácita, esta coexistencia pacífica que existe entre ambos poderes, hay que decirlo claramente, porque sin el Congreso Dina Boluarte no puede subsistir, no puede sobrevivir, y de hecho ya con miras al 2026, recordemos también que ella ha convocado a elecciones para el próximo año. Hay otro punto aquí sustancial y que de hecho nos importa a todos nosotros y tiene que ver con el evento del domingo. Claro. Un evento donde tenemos la entronización del Papa León XIV, nuestro Papa peruano, exactamente. Y también seguramente ya lo tenemos en pantalla, este documento que nosotros hemos podido tener acceso, Magalí, un documento de la solicitud por parte del Ejecutivo para que en el Legislativo, en el Congreso, sea votado. Puede ser votado hoy, depende de los parlamentarios, o también el día de mañana. Recordemos que estamos ya contra reloj, ya estamos a pocos días de lo que puede ocurrir, además del viaje, ¿no? Claro, muy sobre la fecha, exactamente, ¿no? Y en este documento, que es un documento amplio, extenso, que lo vamos a compartir. Seguramente, no sé si ya lo están viendo en pantalla, si me puedes corroborar eso. Bueno, ¿qué dice? Señor Eduardo Salguana, presidente del Congreso de la República del Perú, tenemos el agrado de dirigirnos a usted para hacer de su conocimiento que con fecha 8 de mayo del presente año fue elegido el sumo pontífice de la Iglesia Católica, su santidad León XIV, quien conforme al documento nacional de identidad 48904649 se ha nacionalizado como ciudadano peruano, escrito con fecha 24 de septiembre de 2015. Se describe unos antecedentes. También aseguran que la Nunciatura Apostólica del Perú ha informado que la misa solemne del inicio del pontificado de santidad pues va a empezar a las 10 de la mañana del domingo 18 del mes de mayo, Magalí, y continúa este documento. Se pide que por estas razones se le permita la salida a la mandataria Dina Boluarte. ¿Qué pasará? Es la gran pregunta. Bueno, veremos, ¿no? Si, a ver, pensando con lo que tiene que ver la relación con el Papa, que es peruano, debería estar la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Acompañando al Papa de doble nacionalidad. Pero sí es verdad que hay que ver qué responde el Congreso después de lo que había sido también este permiso que pidió Boluarte cuando fue el funeral de Francisco, que no se lo dieron directamente, pero en esta ocasión cambiaría también el esquema. Sí, bueno, muchos analistas aseguran, consideran que sería oportuno que se le pueda dar esta salida, ¿no? Este permiso desde el Congreso de la República del Perú, pero realmente todo está en manos. Vamos a ver si con este cambio, no solamente en el primerato, sino también con la rectificación de algunos y el cambio también de algunas carteras, pues esto hace pensar o reflexionar, o en todo caso ha llegado a bien algunos parlamentarios que tienen en sus manos esta salida de la mandataria Dina Boluarte. Entonces, lo que se está pidiendo es la autorización de la salida temporal del territorio nacional, es decir, del Perú, a la presidenta del 16 al 19 de mayo. Estamos a contrarreloj, sin lugar a dudas. Entonces vamos a ver qué decide hoy el Congreso en la tarde. Vamos a estar muy atentos. Nosotros luego vamos a dirigirnos a Pasos Perdidos del Congreso de la República. Vamos a entrevistar a algunos congresistas porque de hecho hay revuelo político sobre este tema y estos cambios que han ocurrido también en esta jornada. Perfecto. Bien, Carmen, vamos a seguir entonces viendo lo que está sucediendo ahora con esta juramentación de los diferentes ministros, funcionarios aquí, en este nuevo cambio, ¿no? De gabinete, más allá de una estrategia, también de los que fueron las palabras, ¿no? Como que eso también pudo determinar la salida de Adrián Sen con lo que sucedió en Potás con la muerte de estos 13 mineros. Esto también pudo haber sido uno de los puntos flojos, más allá de esta gran ola de criminalidad que está viviendo el Perú. Así es, Magalí, lo has dicho bien, lo es. Lo de Patás, esta masacre, esta barbarie que ocurrió precisamente en el norte de nuestro país, ese video que conmocionó a todo el territorio nacional de estos 13 trabajadores, realmente brutal. Y claro, uno se está preguntando si esto ha llegado a nuestras manos, qué otras cosas también están ocurriendo en otros puntos del Perú, con respecto vinculado a la minería ilegal. La minería ilegal que está generando muertes, que está generando zozobra, pánico y sobre todo más sangre, ¿no? Y este es un tema que debe ponerse foco en estos momentos. Bueno, Magalí, nosotros vamos a estar muy atentos, vamos a seguir también monitoreando qué pasa con estas nuevas designaciones, pero déjame solamente complementar con algo porque eso sí me parece muy importante. Tiene que ver con la economía del Perú. Nosotros del Perú gozamos, digamos, de una buena salud financiera.
financiera, ¿no?, en cuanto a política macroeconómica. Pero estábamos muy contentos, en todo caso los sectores económicos, la Cámara de Comercio de Lima, también las otras cámaras que forman parte de diversos sectores, estaban muy felices con la participación y el protagonismo de Salardi. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en un evento del Banco Interamericano de Desarrollo y es un tipo ejemplar, es decir, un economista de larga talla y consideraban que era uno de los mejores de este gabinete. Sí. Y ayer su salida parece que no cayó muy bien, algunos se han pronunciado y han dicho, pero ¿por qué el cambio? Si Salardi tenía incluso reuniones de forma quincenal con todos los rubros, con todos los sectores, es decir, estaba en su labor ejecutiva, tratando de acercar opiniones, nuevos planes, nuevas inversiones, nuevos financiamientos, porque claro, estamos buscando que nuestro crecimiento pueda subir por encima del 3%, entonces el papel de Salardi fue muy bien comentado y muchos se han quedado con ese interrogante, el por qué el cambio. Ahora, lo que llama la atención es que en la cartera de Economía está el ministro Raúl Pérez Reyes, un ministro que también nosotros le hemos entrevistado de News también en este foro y que estaba en medio de esta polémica por la reprogramación del inicio de apertura de operación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y entonces, ¿por qué el cambio cuando él va a tener que encarar, o supuestamente era el hombre que iba a encarar esta inauguración y ahora tenemos a otra persona, ¿no? Es decir, como que pasamos la pelota en una cancha muy diversa, muy raro todo esto y claro, muchos se preguntan, ¿y ahora qué va a pasar con esta inauguración? Porque supuestamente el que tenía que dar la cara ante situaciones adversas era Raúl Pérez Reyes, pero ahora Raúl Pérez Reyes es ministro de Economía, así están las cosas en el Perú. Bien, Carmen, vamos a seguir entonces con este gran análisis más adelante y también, ¿no?, cómo va a comenzar todo lo que tiene que ver con ahora, ¿no?, la nueva asunción de Eduardo Arana, el nuevo premier de Dina Boluarte. Sí. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de la producción. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Sergio González Guerrero. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de la producción. Señor Sergio González Guerrero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de la Producción que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Ceremonia de juramentación de ministros de Estado que se desarrolla en Palacio de Gobierno. Acaba de juramentar Sergio González Guerrero como ministro de la Producción. Seguidamente, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve.
Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Úrsula Desilú León Chempen. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Desilú León Chempen, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí. Juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, la ministra Úrsula Desilú León Chempen es ratificada como titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Enseguida, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve, artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Jorge Luis Montero Cornejo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Jorge Luis Montero Cornejo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Energía y Minas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Jorge Luis Montero Cornejo es ratificado como titular del Ministerio de Energía y Minas. Ceremonia que se desarrolla en Palacio de Gobierno. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve, artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor César Carlos Sandoval Pozo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema.
Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor César Carlos Sandoval Pozo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones que le confío? Por Dios y por la patria, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, César Sandoval Pozo es ratificado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay que señalar que César Sandoval Pozo juramentó ayer en este cargo en reemplazo del ministro Raúl Pérez Reyes, quien hoy ocupa el cargo de enseguida el señor ministro de Economía y Relaciones Finanzas Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Durich Francisco Wittenbury Talledo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Durich Francisco Wittenbury Talledo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Durich Francisco Wittenbury Talledo es otro de los ministros ratificados. Él continuará ocupando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros.
Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Fanny Esther Montellanos Carvajal, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Fanny Esther Montellanos Carvajal jura una vez más como Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ceremonia que se desarrolla en la Sala El Escuro de Palacio de Gobierno. Seguidamente, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Y seguimos en vivo y en directo desde el Perú porque están nombrando los cambios de gabinete en el gobierno de Dina Boluarte. Recordemos que a la cabeza estará Eduardo Arana como el nuevo premier de Dina Boluarte luego de la renuncia de Gustavo Adriansen. Aquí entonces estamos en vivo y en directo escuchando todos los nombramientos de los diferentes funcionarios del nuevo gabinete de Dina Boluarte. Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta